Bueno, sigo con este video, sigo con esta serie de videos donde estoy ya trabajando la cuestión, digamos, de la perspectiva crítica en el conocimiento científico. Eh, entonces yo le decía que había dos sentidos, digamos, en el cual podíamos definir a la ciencia o al conocimiento científico. Me gusta más esta segunda idea, es conocimiento científico, no ciencia. Digo, por esta cuestión de la homogeneidad y la unidad que explicaba antes. Eh, y empezamos por la idea de un sentido restringido, digamos, ¿no? Este sentido restringido es el que después, digamos, pasa a ser como la versión más canónica, más tradicional, la versión estándar, si se quiere, de definición de conocimiento científico y que obviamente es muy valiosa y recupera muchas discusiones relevantes, pero que no agota todo lo que podemos decir del conocimiento científico. Esta definición estándar, o esta definición estándar, o este sentido restringido, tiene un conjunto, digamos, de características que voy a pasar a nombrar y articular. En primer lugar, el conocimiento científico, perdón, una cosa más. Y en este sentido restringido o esta definición estándar de conocimiento científico tiene cierto carácter prescriptivo, es decir, tiene un carácter normativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que define, digamos, que regla, que, digamos, determina, no solamente describe las características que el conocimiento científico puede llegar a tener, sino también que prescribe cuáles debería tener. Por eso digo que tiene un valor normativo. Es una norma también, o cierto modelo estándar, no solamente para evaluar en las características del conocimiento científico, sino también que prescribe cuáles deberían ser esas características de cualquier conocimiento científico posible, ¿no? En ese sentido, peca digamos, de cierto autoritarismo, pero también tiene gran valor porque nos permite discernir y tener criterios para pensar las distintas prácticas de construcción del conocimiento y meternos en el famosísimo y problemático cuestión, digamos, de los criterios de demarcación del conocimiento científico. Que después, por ejemplo, voy a decir algunas cosas sobre eso. Pero antes de eso, bien, primera característica, tiene capacidad descriptiva, tiene capacidad descriptiva, explicativa y predictiva mediante leyes. Desde este punto de vista, en esta definición, digamos, que técnicamente se llama nomológico-deductiva, es decir, nomológico, ¿por qué? Porque nomos significa ley, o sea, que opera por medio de leyes, de deducciones, digamos, que se siguen de leyes, esa sería, digamos, la definición. Entonces, esta idea digamos, que tiene una capacidad descriptiva, o sea, describe la realidad, es explicativa, o sea, explica los fenómenos pasados y es predictiva, digamos, ¿no? Entonces, explicar en esta definición no sería otra cosa que incluir determinados fenómenos dentro de determinadas leyes. O sea, yo voy a tener una explicación en este sentido de conocimiento científico, en este sentido restringido, estándar de conocimiento científico. Voy a obtener una explicación cuando logre que un fenómeno particular quede comprendido como un caso de una ley. Es decir, si yo tiro un objeto y ese objeto cae, es un caso de la ley de la gravitación universal. Eso sería una explicación de orden nomológico deductivo. Solamente se produce una explicación cuando los casos particulares, las observaciones, quedan comprendidas dentro de las leyes. Que fíjense que coincide con la definición estándar de metodología. Es decir, ¿no? Obviamente no todas las ciencias tendrían leyes, pero sí hipótesis. Y mientras más universal la hipótesis, más científica es ese tipo de conocimiento. Mientras la hipótesis es más universal y tiene más carácter explicativo, inclusive si se puede formular matemáticamente, yo voy a poder producir deducciones de esas fórmulas matemáticas. Entonces eso me va a permitir que su carácter deductivo también quede, o sea, fíjense, no solamente describe la realidad, la hipótesis, sino que si yo la puedo formalizar matemáticamente, ahí está todo el debate, digamos, de la cuantificación, digamos, ¿por qué esta pretensión de cuantificación? La pretensión de cuantificación tiene que ver con la idea de la posibilidad de formular
la hipótesis científica de manera matemática y de manera de un determinado tipo de ecuaciones diferenciales por las cuales yo puedo deducir consecuencias de esas ecuaciones. Es decir, ¿no? Entonces, a partir de esa definición, entraría dentro de la capacidad descriptiva, dentro de la capacidad explicativa por medio de leyes que me permitirían mirar hacia describir explicativamente los fenómenos pasados y predecir fenómenos futuros. ¿Tá? Como ya puse algunos ejemplos en los otros videos, digamos. ¿Tá? Tiene un carácter crítico, esa sería otra característica de esta definición estándar o restringida de conocimiento científico. Digo, cuando yo digo estándar o restringida no digo que sea negativa, digo que es la que más o menos hay consenso y se asume como tal. Obviamente tiene algunos elementos que pueden agregar, digamos, ¿tá? Este conocimiento científico tiene un carácter crítico, es problemático y cuestionador, ¿tá? La idea es construir interrogantes, hacer preguntas y sigue una lógica de la pregunta-respuesta, digamos, busca articular preguntas y tratar de formular respuestas a esas preguntas. Y es crítico también en el sentido de que se contrapone al dogma, o sea, no es un conocimiento dogmático, no es una creencia que no tiene justificación. ¿Qué es lo dogmático? Lo dogmático es una creencia que yo no puedo justificar y que en última instancia aparece como fruto del prejuicio o fruto, digamos, de alguna creencia de orden ideológica, sea esta religiosa, moral o política o lo que sea, pero que yo no puedo justificar más que, inclusive, podríamos pensarlo históricamente, en mi propio interés, digamos, ¿no? Como que aparece como una creación de un interés. Entonces, desde ese punto de vista es crítico, es un conocimiento crítico. Es fundamentado, es decir, es un saber fundamentado, es el conocimiento científico, porque busca una coherencia lógica entre las distintas proposiciones de la que conforma, digamos, una teoría. O sea, una teoría tiene que estar conformada por un conjunto de proposiciones que deben estar lógicamente organizadas y por lo tanto ser coherentes. Y al mismo tiempo es fundamentado porque busca tener un anclaje empírico, digamos. Busca tener, por lo menos en lo que se refiere a la ciencia fáctica, después vamos a ver la distinción en ciencias fácticas y ciencias formales, pero por lo menos lo que se refiere a las ciencias fácticas, debe tener una fundamentación, digamos, ¿no? Debe tener un anclaje en lo empírico y en la investigación empírica. Y por lo tanto los enunciados deben ser susceptibles de ser contrastados empíricamente. Esto yo creo que lo he nombrado. Hay un filósofo muy famoso que se llamaba Karl Popper, austríaco, emigrado a Norteamérica luego, de la época del nazismo, que fue uno de los filósofos muy influyentes, digamos, en el siglo XX en estas discusiones, donde planteaba básicamente el criterio que él tiene, digamos, de demarcación de lo que es ciencia, de conocimiento científico, de aquello que no lo es si las afirmaciones que realiza pueden ser contrastables empíricamente. Es decir, si las afirmaciones y los enunciados que un conocimiento produce pueden ser contrastados empíricamente, no significa contrastados que sean, digamos, verificados, ¿no? Es decir, contrastados significa que pueden ser compulsados con lo empírico. Eso le da la característica de tener un conocimiento científico. Si no pueden ser contrastados, compulsados con lo empírico, digamos, serían dogmáticos o no científicos, ¿no? Y esto es lo que delimitaría el saber científico del conocimiento que puede ser de otro orden, digamos, intuiciones de otro tipo, que no voy a, digamos, discutir, inclusive intuiciones estéticas, digamos, ¿no? O por ejemplo, hay saberes que no son empíricamente contrastables, qué sé yo. Después vamos a discutir la distinción entre ciencias formales. Bueno, ahí hay otro problema. Las ciencias formales, a pesar de no ser empíricas, pero sí pueden, primero que tienen aplicaciones empíricas y segundo que su acción es lógicamente puede ser, o sea, esas dos características, tienen que ser lógicamente coherente. Saber fundamentado significa esas dos cosas. Tiene que ser, por un lado, lógicamente coherente, eso lo cumplirían las ciencias formales, y por otro lado, ser empíricamente contrastable, lo cual no cumplirían las ciencias formales, pero sí serían lógicamente coherentes, y las ciencias fácticas también cumplirían la característica, digamos, de ser empíricamente contrastable, digamos, ¿no? Sobre todo, este criterio de demarcación
es aplicable a las ciencias fácticas en general. La ciencia fáctica, después vamos a ver, todas las ciencias serían ciencias fácticas, excepto la lógica y la matemática, digamos, acá. La matemática teórica y la lógica teórica. La lógica es teórica, obviamente. Tiene que ser metódico, digamos, otra característica de esta concepción restringida o estándar de ciencia es que tiene que ser metódica, es decir, en ese sentido, digamos, la idea de método entendida como estrategia, como táctica, no necesariamente restringido a un solo método, pero sí la idea de una metodología común a las ciencias, implica la exclusión por medio de la exclusión del error por medio de la verificación y por medio de la comprobación. O sea, este ejercicio permanente, digamos, de formular hipótesis, o sea, formular problemas, tratar de responder esos problemas con hipótesis y corroborar las hipótesis empíricamente de manera tal de la que podamos refutarlas o corroborarlas, para no hablar de verificación en el sentido fuerte, pero sí corroborarlas al menos, ese debería ser el núcleo de cualquier metodología científica, independientemente del objeto e independientemente, digamos, del saber específico. Ya esto es a partir del siglo XVII, a partir de Galileo Galilei ya lo plantea expresamente, digamos, los diálogos acerca de la revolución los diálogos acerca del mundo de Galileo Galilei, ya aparece la idea de la corroboración como central en la articulación del conocimiento científico, ¿ok? Y más que la idea de verdad pierde, digamos, cierto carácter de inobjetabilidad y en cierta medida aparece, o de cosa indubitable, y aparece la idea de certeza, y la idea de certeza asociada a cierta probabilidad. O sea, tenemos cosas que son más ciertas que otras cosas que son menos ciertas, ¿no? Entonces la idea de verdad es reemplazada por una idea de certeza que es un poco más débil que la idea de verdad, que es una verdad absoluta, pero sí la idea de certeza es una certeza que es empíricamente corroborable, que puede ser modificable, que es variable, etc. Y por último, la idea de verdad asociada a la idea de un método. O sea, lo que garantiza esta certeza es el método, ¿no? Entonces, este carácter metódico es otra de las características, digamos, de este sentido restringido de conocimiento científico. También es sistemática, que es un poco ya lo que dijimos, es decir, que la ciencia o el conocimiento científico debe ser un cuerpo de proposiciones lógicamente relacionadas, ordenadas, armónicas y no contradictorias. Y acá también ingresa otra característica de esta definición estándar de ciencia o de conocimiento científico, que es la idea de un progreso armónico, evolutivo, del incremento del conocimiento. No de manera, digamos, no que hay saltos, rupturas, colapsos, digamos, de los sistemas de saber, sino que el conocimiento científico opera de una manera acumulativa, progresiva, que va increciendo a lo largo del tiempo de una manera lineal. Bueno, esto un poco ha sido cuestionado, digamos, durante el siglo XX a partir de la idea de revolución científica, ¿no? Por último, ya de manera anterior, digamos, perdón, la ciencia debe ser comunicable, es decir, que acá también se caracteriza, digamos, se relaciona con esta idea de un saber fundamentado. ¿Qué significa que sea comunicable? Significa que el lenguaje que utiliza la ciencia debe ser preciso, debe eliminar la ambigüedad y la vaguedad de sus términos, de manera tal de que sus términos sean, por un lado, empíricamente corroborables y por otro lado, lógicamente, o sea, si son ambiguos, no pueden ser coherentes, es decir, no puede haber coherencia. Entonces, la idea de que la ciencia debe ser comunicable está relacionada con que debe ser coherente. ¿Cuál es la máxima, digamos, aspiración de este programa, entendido como como un programa normativo, valorativo? Es que el conocimiento científico pueda articularse con un alto grado de formalización.
La máxima formalización posible sería la de las matemáticas. Cuando veamos Wallerstein en la siguiente unidad, vamos a ver que las matemáticas, digamos, suponen, digamos, son tomadas inclusive dentro de las ciencias sociales como aspiración, digamos, a la formalización es la aspiración por la cual la disciplina de las ciencias sociales que más aspiran a este modelo, caso de la economía, más buscan por medio de la formalización garantizarse o revestirse de las características de este modelo estándar de ciencia. Entonces, si yo puedo mostrar que los enunciados de mi disciplina son enunciados que se pueden formalizar matemáticamente, yo voy a tener la característica de la comunicabilidad, de la sistematicidad, de ser metódico, de ser fundamentado, etc. Después vamos a ver también, o voy a tratar de mostrar, de que no hay una forma, digamos, apodíctica, digamos, o indubitable, por la cual uno pueda librarse, digamos, de la característica problemática del saber científico, ¿no? Esto sería como una pretensión utópica y hasta cierta medida hasta cierta medida borraría, digamos, ciertas características, digamos. Después voy a decir algunas palabras sobre eso. Y por último, la última característica, digamos, de este tipo de saber es la pretensión de objetividad, ¿no? La idea, digamos, de que el sujeto de la ciencia se mantiene separado moralmente de su objeto, y construye un lugar privilegiado de observación, neutral de observación de ese objeto, y elimina por medio de estos procedimientos metodológicos toda su subjetividad para la observación de ese objeto, digamos. Entonces, esta idea tal vez es la más problemática y la más débil, digamos, de todo este criterio, ¿no? Y en última instancia es uno de los supuestos sobre los que se articula todo esto, y que en todo caso, digamos, el siglo XX, que no viene el caso, pero la filosofía en el siglo XX, inclusive la filosofía de la ciencia, ha demostrado la inviabilidad de pensar este lugar de neutralidad, digamos, ¿no? La inviabilidad, inclusive lógica, de pensar el sujeto que observa como un sujeto neutral, digamos, ¿no? Entonces la subjetividad va con nosotros, digamos, a donde nosotros vayamos, y nuestra mirada es una mirada cargada de objetividad. Después lo podemos discutir, vamos a poder hablarlo o mejorar la discusión en detalle. Bueno, hasta acá entonces dejo este video donde estoy empezando. El primero de los videos donde empiezo, no, perdón, es el segundo entonces empieza el segundo de los videos donde articulo, ahora definí el sentido restringido de conocimiento científico. En el próximo video voy a ampliar sobre el sentido, justamente para la redundancia, el sentido amplio o la visión crítica que yo llamo de conocimiento científico, que rompe justamente con esta visión estándar. Así que dejo acá un corte.